Sin previo aviso y de la nada, Steelbook Studios, casa desarrolladora de Five Nights at Freddy's Security Breach, lanzó hace unos días atrás el teaser trailer de su siguiente videojuego. Y no estamos hablando del tan esperado DLC de FNAF Security Breach, Ruin, sino que estamos hablando de la continuación directa de su primer título con esta franquicia, Five Nights at Freddy's Help Wanted. Como este teaser trailer salió de la nada y nos agarró a todo el mundo desprevenido, decidí hacer un video muchísimo más elaborado sobre qué es lo que podríamos ver en esta segunda entrega, siendo este más bien un video de ideas y propuestas sobre qué me gustaría ver en este Five Nights at Freddy's Help Wanted que definitivamente tendría que superar a la primera entrega, que admitámoslo o no, es de momento el mejor videojuego de toda la saga indiscutiblemente. Así que nada, acompáñenme en esta travesía donde hablaremos de todas las cosas que me gustaría ver en esta entrega y que es bastante probable que veamos cuando el título salga a la luz a finales de año. También es probable que este video quede desactualizado bastante rápido, pero oigan, no cuesta nada soñar. Así que sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches. Empecemos. Comencemos este video hablando de lo obvio, Five Nights at Freddy's Sister Location. Y no solo FNAF Sister Location, sino también los otros videojuegos de FNAF que lamentablemente no hicieron acto de aparición en la primera entrega. FNAF Sister Location definitivamente, y creo que hablo por todos cuando les digo que es uno de los juegos de la saga más originales y únicos en su tipo. Aunque sus mecánicas y su composición no se presten a la rejugabilidad, hay que admitir que es un título que vale muchísimo la pena y que sirve como puente entre la nueva generación que nacía a partir de la trama de la familia Afton con la antigua trama que se centraba más en el hombre morado. Por eso su ausencia en el primer FNAF Help Wanted, al menos como un nivel completo, fue sorprendente, pues si bien personajes como Funtime Foxy, Funtime Freddy, Circus Baby, Enar e incluso las minirinas y los Biddybaps hacen acto de aparición, no todos los personajes de la saga lo hacen, como es el raro caso de Valora. Por ende, creo que una de las cosas que todos anticipamos y aseguro que va a aparecer en este nuevo FNAF Help Wanted va a ser una total y completa recreación de FNAF Sister Location, ya que en el original solo tuvimos algunos trozos y mecánicas específicas de este juego, y no todo el gameplay en general. Algo que sin dudas espero, ya que me gustaría ver de principio a fin toda la experiencia completa de FNAF Sister Location, pero ahora en realidad virtual. No lo sé, siento que la experiencia sería muchísimo más espeluznante y poder visitar el antiguo almacén y taller de los animatrónicos de Circus Baby Entertainment and Rental, el cual fue uno de los establecimientos más grandes y mejor trabajados por Scott Cawthon, pero ahora desde una perspectiva más cerca y personal en realidad virtual. Definitivamente siento que sería una experiencia incomparable. Asimismo, podríamos ver otros juegos de FNAF que no hicieron aparición en el primer título de FNAF Help Wanted, como sería el caso de Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator. En este caso, sobre FNAF Pizzeria Simulator me gustaría hablar más que todo sobre su sistema de noches, ya que dudo mucho que puedan implementar una jugabilidad basada en el modo diurno donde literalmente tenemos que administrar una pizzería. Además, desentonaría mucho en lo que se supone queremos o tenemos que ver en FNAF Help Wanted 2, así que una jugabilidad basada en el modo nocturno donde podamos ver de vuelta a Scrap Baby, William Afton, Funtime Freddy y finalmente Lefty sería una de las cosas más placenteras y geniales que FNAF Help Wanted 2 podría ofrecernos, y encima aún más en realidad virtual, ya que a mi parecer FNAF 6 es el Five Nights at Freddy's más claustrofóbico y con más potencial de ser espeluznante en realidad virtual, incluso por encima de cualquiera de los otros Five Nights at Freddy's. Algo que sería genial para este nuevo FNAF Help Wanted, en lugar de que sea simplemente una recopilación más, sería ver nuevos modos de juego únicos para este videojuego. Ya vimos que se pudo hacer al añadir modos de juego exclusivos de personajes, como es el caso de Circus Baby o la sección de reparado de los animatrónicos, así que definitivamente me encantaría, y lo ruego por favor, sería ver modalidades inspiradas en situaciones vistas en novelas e incluso videojuegos de FNAF. Creo que había una novela de Five Nights at Freddy's, que por cierto es una de las más turbias, donde se nos habla de un videojuego llamado Springtrap's Revenge. Honestamente sería genial ver un videojuego basado en este juego de las novelas de FNAF, donde encaremos en una batalla uno contra uno a Springtrap sin que necesariamente sean las mismas mecánicas vistas en FNAF 3. Igualmente me encantaría ver más minijuegos basados en situaciones específicas, como mecánicas para skins de FNAF Year, como vimos con 8-Bit Baby o Plushtrap.
Sería fenomenal, ya que agregar personajes de novelas, otros videojuegos e incluso tener la capacidad de crear personajes específicos para este videojuego sería también lo ideal, ya que si nada más van a incluir situaciones vistas en los Five Nights at Freddy's originales, perdería un poco la gracia. Además, también se podría aprovechar bastante el tema de los Clan Rock animatronics y crear literalmente minijuegos o secciones basados en ellos, como personajes antagonistas. Hay tantas cosas exclusivas que se pueden añadir para enriquecer el juego que sinceramente lo veo con mucho potencial para no ser únicamente una recopilación de los FNAF como vimos antes. Además, también se podría meter el tema de Ultimate Custom Night, que aunque siento que sería un poco caótico, la verdad no dudo que ver un FNAF y Ultimate Custom Night, quizás no con la misma cantidad de personajes, pero que sí sea un reto que te ponga a prueba en realidad virtual y sientas la presión y el miedo de que te maten y aún así necesites coordinar tanto mente como tus reflejos, sería genial. Pero habría que ver cómo se implementa esto en realidad virtual, ya que de por sí meter minijuegos nuevos me parece impresionante. Así que imagínense un modo caótico de FNAF Ultimate Custom Night en VR. Igualmente, hace bastante tiempo Steelbook Studios dijo que estaban muy interesados en quizás en un futuro hacer un videojuego inspirado en Fredbear's. Sé que otra vez hablar del tema de Fredbear's puede ser cansón, ya que hemos estado pidiendo un videojuego basado en el antiguo restaurante desde hace muchísimo tiempo, pero que Steelbook Studios se vea interesado en hacer un videojuego de Fredbear's Family Diner suena muy prometedor. Aún así, no puedo negar que suena muy tentadora la idea de ver una sección, cuando menos, basada en el antiguo restaurante de Fredbear y Spring Bonnie, aunque sea un nivel pequeño que no revele tanto, pero definitivamente siento que sería genial, y con los pequeños pósters e imágenes que FNAF Security Breach agregó nada más como decorativos, nos pueden dar una idea de que quizás, y solo quizás, Steelbook Studios sí esté planeando tocar a Fredbear's Family Diner, aunque sea como un pequeño nivel. Pero quién sabe, se vale soñar. Ok, sé que esto puede sonar como una locura, pero ¿qué hay de un modo multijugador? Hace bastante tiempo, creo recordar, se había encontrado en los archivos internos del primer FNAF Wanted un supuesto modo multijugador cooperativo, donde se podría, en teoría, jugar a ciertos niveles en compañía de tus amigos. No recuerdo muy bien cómo era la filtración, pero estoy segurísimo de que se halló en los archivos internos del juego hace mucho tiempo, y quizás era de las cosas más interesantes que se eliminaron de un juego de FNAF. Entonces mi propuesta era quizás ver este modo multijugador cooperativo de vuelta de alguna forma. Quizás no de la misma manera, pero un modo multijugador de FNAF Wanted estoy segurísimo que va a ser algo que atraería a mucha gente. Claro que hacer un multijugador en VR es algo complicado, pero no imposible. Aún así, poder jugar, explorar o visitar pizzerías y locales de FNAF junto a tus amigos y sobrevivir a ellos suena como una idea que a mí me encantaría ver para un Five Nights at Freddy's Wanted parte 2. Sigo pensando que es una locura y muy improbable siquiera que llegue a pasar, pero hey, soñar no cuesta nada. Y es aquí donde entran ustedes. ¿Qué modalidades les gustaría ver a ustedes en FNAF Wanted 2? Déjenmelo saber abajo en los comentarios. Yo me despido por ahora por el video de hoy, no sin antes saludar a los miembros del canal que me han estado apoyando muchísimo. Recuerda que si quieres ser miembro del canal puedes unirte abajo en la descripción. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches y nos vemos hasta la próxima.